Vieron fusiles, oyeron cañones, pero eso no era lo más aterrador que el frente americano guardaba. No, el verdadero miedo llegaba cuando no veías nada y luego lo sentías, la masa, el tomahawk, en la oscuridad, en el bosque, un segundo y desaparecías. Y esta es su historia. No gritaban, no cantaban himnos de batalla, solo atacaban rápidamente y traían dolor. Tus costillas se rompían, tu columna cedía, caías al suelo y no te levantabas más. Esa era la fuerza de un buen golpe con un arma diseñada para aniquilar. Las masas de guerra no conocían ceremonias. Los tomahawks no eran corteses. Simplemente hacían su trabajo y te dejaban atrás. Mucho antes de que el acero cruzara las praderas, los guerreros indígenas ya confiaban en un arma. Primera parte. Masas de guerra. Las masas de guerra indígenas tienen sus raíces en los periodos más tempranos de las guerras tribales, mucho antes del contacto con los europeos. Las tribus de toda Norteamérica usaban masas en combate. Eran parte de una tradición más amplia encontrada en muchas culturas antiguas de todo el mundo, donde la masa fue una de las primeras armas utilizadas por el ser humano. Con el tiempo, los grupos indígenas desarrollaron sus propios estilos únicos, adaptando la forma básica para diversas aplicaciones en la guerra, ceremonias y para denotar estatus. Las tribus indígenas siempre fabricaban la cabeza de la masa, con lo que la tierra les ofrecía, piedra, asta, y más tarde, con la llegada del comercio, hierro. Los mangos se hacían de arce o roble duro. Luego, se trabajaban lentamente y se envolvían firmemente con cuero crudo para que nada se resbalara, cuando el aire se ponía carmesí. Al este del Mississippi, los guerreros usaban mazas con cabeza esférica, talladas de una sola pieza de madera dura. El extremo era redondo y macizo, como un puño. Estas masas estaban bien equilibradas, eran delgadas y lo suficientemente pesadas como para aplastar un cráneo. Algunas tenían púas de metal en el extremo y plumas colgaban de pequeños agujeros. Cada pluma tenía su significado. Se creía que daba fuerza a quien la sostenía. Un explorador de la tribu Ojibwe podía llevar una masa así durante décadas y luego pasársela a su hijo cuando éste sentía por primera vez el olor de la guerra en el viento. Aunque el hierro y el acero cambiaron el rostro de las guerras en muchas partes del mundo, muchas tribus indígenas continuaron usando masas de guerra, perfeccionándolas con nuevos materiales, pero adhiriéndose al mismo estilo de combate cuerpo a cuerpo. Así que, sí, la vieja masa todavía tenía peso, no solo físico, sino también simbólico. Si un guerrero mataba con su masa, podía dejarla junto al cuerpo. No se necesitaban palabras. La masa hablaba lo suficiente. En otros casos, la dejaba profundamente en territorio enemigo como un desafío, y si el enemigo la levantaba, eso significaba guerra. Simple. Y en los cálidos bosques del sureste, las masas se volvían más pesadas, 2 a 3 pies de roble o nogal americano macizo, tallados de una rama gruesa. La cabeza se engrosaba, como un martillo. Algunas también tenían púas de hueso o hierro. Los talladores de los grandes lagos añadían más detalles. También tallaban en la madera hocicos de animales, como la boca abierta de un oso o un lobo, que parecía morder la esfera. Los guerreros de la tribu Creek llamaban a sus masas ataza. Algunas tenían un borde plano, como una espada de madera. Los primeros viajeros decían que parecía un accesorio, pero rompía huesos de verdad. John Lawson observó una vez a hombres de la tribu Catawba bailar con espadas de madera a la luz de las antorchas. Luego aparecieron los palos rojos, rebeldes de la tribu Creek que pintaban sus mazas con ocre rojo. El rojo significaba sangre.
El rojo significaba guerra, sangre, ira. Era el mensaje, la promesa. En las ciudades Creek, si levantabas un palo blanco, eso significaba que querías la paz. Incluso esos Creeks, que estaban del lado de Estados Unidos, pintaban sus armas antes de la batalla. En 1813, 700 guerreros de los Palos Rojos atacaron Fort Mims. Fue una batalla cuerpo a cuerpo. Humo, gritos, mazas y cuchillos. Y cuando las puertas cayeron, la guarnición quedó en silencio. Los Palos Rojos, ahora mojados e inmóviles, contaron toda la historia. La paz entre los Hopi llegaba con un cinturón blanco o una pipa, pero una masa roja o negra dejada en el sendero significaba que la guerra se acercaba. Nadie necesitaba decirlo. En algunos tipos de armas se tallaban huellas de manos rojas. Podían marcar asesinatos pasados o servir como advertencia, y todas estas señales eran mensajes a los espíritus, a los ancestros, a las fuerzas en las que confiaba el guerrero. Saben, algunas mazas se volvieron aún más salvajes, piedras atadas en bolsas de cuero crudo, luego sujetas a un palo o directamente a la muñeca. Al blandirla, la piedra salía disparada como un látigo y regresaba sin perderse nunca. Un viajero vio a jinetes Sioux pasar, balanceando piedras a su lado y rompiendo huesos al galope. Para la década de 1860, un guerrero podía ir a la batalla con un rifle, un arco, una lanza, un tomahawk y una maza al mismo tiempo. Herramientas antiguas y nuevas participaban en la misma batalla. Cada tierra y tribu tenía su estilo, pero el propósito seguía siendo el mismo: crear un arma que funcionara, incluso cuando el cielo estaba cubierto de humo. Hacer mazas de guerra requería mucho trabajo, especialmente cuando no había fragua, ni nada más, solo un hombre, un cuchillo y el bosque. Para hacer una masa, caminaba a lo largo del río buscando una piedra lisa que se ajustara correctamente a la mano. Luego cortaba una rama de nogal americano o fresno. La madera tenía que ser dura, recta, paciente. De vuelta en el campamento, quitaba la corteza y raspaba los tendones de un viejo ciervo. Luego los ahumaba hasta que se secaban. Y aquí es donde la piedra se encontraba con la madera. La envolvía con tendones húmedos y encima cuero crudo. Y cuando el sol se ponía, el envoltorio se encogía y sujetaba firmemente la cabeza. Algunas tribus hacían masas de una sola pieza de piedra, con la forma de masas cortas. Parecían feroces, pero la mayoría dice que eran más para la apariencia que para el combate. La velocidad era más importante, por lo que la mayoría de los guerreros usaban cabezas de piedra sujetas a mangos de madera. Otros recurrían a los propios árboles. Encontraban un nudo, un engrosamiento en las raíces, lo tallaban correctamente y la cabeza esférica ya estaba lista, siendo parte del mango. Y como se mencionó brevemente antes, en el sureste, algunas masas tenían muescas que parecían las mandíbulas de un caimán, pintura roja o hileras de clavos de latón, púas de hueso, y hasta se incrustaban, convirtiendo la madera en una hoja roma, pero afilada. La resina llenaba las grietas, el humo fijaba el pegamento, y cuando todo estaba listo, la masa se sentía viva, lista para la guerra. En cuanto a las armas de hierro, los herreros cambiaban constantemente su forma. En Missouri hacían cabezas más largas, delgadas, de unas 7 pulgadas de largo, del ancho de una palma, equilibradas para el combate a caballo. Algunas tenían cortes en forma de media luna que silbaban al ser lanzadas. Se hacían con viejos rifles, bayonetas, sierras rotas. Nada se desperdiciaba. Cuando el hierro se rompía, volvía de una nueva forma. Luego aparecieron armas que parecían otra cosa. Imaginen la culata de madera de un rifle sin cañón,
solo el mango y el apoyo para el hombro, tallados en arce, de 2 pies de largo. En la esquina, una púa, primero de asta, más tarde de acero, de un cuchillo viejo. Ataca con uno así en la mano, y el enemigo podría pensar que todavía tienes un rifle. Pesa alrededor de 3 libras, pero la fuerza del golpe recae en una pequeña esquina, lo suficientemente fuerte como para romper un hueso. Algunos añadían una hoja en forma de corazón, como las lanzas de los oficiales. Sangre y honor se mezclaban en una sola herramienta. Para la década de 1860, durante las guerras en las llanuras, los jinetes Lakota aún llevaban estas masas atadas a sus sillas de montar. Como ya se mencionó, los guerreros marcaban sus armas con signos que solo ellos podían leer: envoltorios de cuero, adornos de púas de puercoespín, latón, conchas, ocre rojo. Algunas masas tenían muescas, líneas y símbolos que contaban una historia, signos de poder, de espíritu. Entre los Lakota, una masa podía llevar plumas de águila, signos del espíritu protector. En algunas se dibujaban rayos, invocando la fuerza de los seres del trueno. Las cabezas de acero también se marcaban. Tan pronto como apareció el hierro, los guerreros grababan nombres o signos en él. En Horseshoe Bend, a los combatientes se les acabaron las municiones, pero no huyeron. Lucharon cuerpo a cuerpo, mazas contra bayonetas, cuchillas contra culatas de rifle. Muchos se quedaron, muchos murieron detrás de su barricada, e incluso cuando los rifles dominaban, un hombre con un hacha y un plan seguía siendo una amenaza. Tomemos, por ejemplo, la batalla de Fetterman. Era diciembre y en Wyoming la nieve cubría el suelo. 81 soldados estadounidenses cayeron en una emboscada. Nadie sobrevivió. Tan pronto como cesaron los disparos, los guerreros se acercaron, terminaron la lucha con masas y piedras. Un Cheyenne, llamado Mujer Vestida, dijo más tarde que ese día usó una masa de guerra de piedra. Algunos hombres fueron aplastados, otros desmembrados. Todos murieron, dado que portar un arma mostraba quién eras. Un hombre no solo la tomaba, tenía que ganársela. En las llanuras, primero probabas tu valor y luego podías llevar una masa adornada. A veces, una masa se daba como señal de honor. Como se mencionó anteriormente, se podía saber quién tenías delante por la forma de la masa en su mano, y no todas las armas estaban hechas para matar. Algunas estaban destinadas a contar coup. Eran esencialmente palos ligeros que se usaban para tocar a un enemigo en combate. Entre los Cree y los pies negros de las llanuras, el honor se obtenía de esta manera. Al contar coup, tocabas a un enemigo sin hacerle daño. Demostrabas que podrías haber matado, pero no lo hiciste. Era una prueba de nervios, una forma de mostrar valentía. Los guerreros llevaban palos de coup o masas para demostrar su coraje, pero cuando se trataba de violencia, el arma hacía lo que debía. Sin embargo, estas armas tenían nombres. Un guerrero podía referirse a su tomahawk como a un hermano. Hablaba con él, lo veía en sueños, confiaba en él. Estas armas también eran parte de las ceremonias. Antes y después de la batalla, los guerreros bailaban por el espíritu, no por el espectáculo, por la memoria. Las danzas de guerra podían durar horas. Los hombres se movían alrededor del fuego, con sus armas en alto. Cada paso recordaba la batalla. No era una pretensión, era un relato, una oración. Un visitante escribió sobre los Catawba. Los vio bailar con masas de madera. Las blandían como si fuera en serio. 1 hora o más. Era un ritual. Y más al oeste, durante la danza del sol, los guerreros se ataban cráneos de bisonte con cuero crudo. Tiraban contra el peso para sacrificar su dolor. Cerca, sus armas, arco,
maza, lanza, estaban clavadas en el suelo, y cuando la danza terminaba, las recogían. Eso significaba algo. Seguían siendo guerreros, seguían su camino. Incluso en los ritos de la infancia aparecían armas. Un niño podía recibir una pequeña masa durante su búsqueda de visión. Esto marcaba en quién se estaba convirtiendo. Un protector, un luchador, alguien listo para una vida dura. Además, antes de la batalla se realizaban rituales. Los chamanes bendecían las armas. Abrían envoltorios de guerra, dentro de los cuales había una maza o una hoja especial. Un jefe de guerra podía llevarla envuelta para que nadie la tocara. Había pasado por el temazcal, llevaba oraciones y los espíritus iban con él. Algunas armas se usaban solo en situaciones serias, como mazas talismán. Se usaban para la supervivencia, no en pequeñas escaramuzas. Los Cheyenne tenían sus flechas sagradas, los Arapao sus lanzas espirituales. La misma idea. Arma, sí, pero también una conexión con el mundo espiritual. Después de la batalla, las armas aún tenían trabajo. Se realizaban danzas y ceremonias post-batalla. Los guerreros regresaban y compartían lo sucedido, no siempre con palabras. Las masas lo contaban. Una muesca en la madera, una mancha de sangre, una pluma añadida después de una muerte. En la danza del cuero cabelludo, giraban alrededor del fuego con las masas en sus manos. Los cueros cabelludos estaban bien atados. Las mujeres cantaban. La batalla se convertía en parte de la noche, y la masa guardaba toda la historia, como un mapa tallado en madera. Algunos grupos del bosque usaban masas para las ejecuciones. Después de la tortura, asestaban un último golpe, rápido y limpio, en la cabeza. Esto estaba relacionado con la ceremonia y el significado. También algunas tribus decían que sus masas de guerra provenían de leyendas. Por ejemplo, los Lakota contaban sobre la masa del jefe del trueno, un arma que nadie podía romper. Siempre daba en el blanco. Los iroqueses también tenían sus historias. Al principio, el gran pacificador arrojó las armas a un hoyo profundo. Dijo que habría paz. Pero más tarde, cuando la justicia exigió sangre, el dios de la guerra sacó esas armas de nuevo. Y esa era la esencia de las masas de guerra. Paz y guerra, ambas contenidas en una sola mano. Los jefes lo entendían bien. Tecumseh, por ejemplo, llevaba un tomahawk a las reuniones. A veces lo dejaba, a veces no. Si compartía una pipa contigo, significaba algo. Si no, también significaba algo. Y los Oglala contaban sobre la masa del torbellino, un arma con un espíritu que aullaba en la batalla. No cualquiera podía llevarla, y no siempre. Solo se sacaba cuando el peligro era grande. Aunque las masas seguían siendo fuertes, el hierro avanzaba y era afilado. Parte segunda. Tomahawks. En verdad, el hierro cambió el juego. Para la década de 1800, el comercio de pieles estaba en auge. Los comerciantes traían cabezas de hacha en cajas. Las intercambiaban por pieles, cuentas y promesas. Los tomahawks de hierro estaban por todas partes. Los herreros en lugares como San Luis o Fort Mackinac los hacían a barriles. Tenían un diseño simple, una hoja de un lado, un martillo del otro. Se les llamaba hachas de comercio o hachas de cinturón, pequeñas, ligeras, fáciles de llevar. Algunas venían del extranjero, inglesas, francesas, incluso rusas. No importaba dónde se hicieran, lo importante era que funcionaran. Y funcionaban. Los tomahawks de pipa se extendieron rápidamente, afilados por un extremo, huecos por dentro para fumar. Se transportaban en carretas, los distribuían agentes o los hacían herreros Lakota y Cheyenne. Las viejas mazas terminaron en las paredes, sus días de combate, en su mayoría terminados. Ahora, delgados filos de hierro iban a la batalla.
Y sin embargo, incluso sin madera o plumas, las historias permanecían. Un guerrero de pie en la hierba alta, con el arma en la mano, el corazón latiéndole, sabía que el próximo aliento podría ser el último. Todo lo que importaba era el peso en su mano y el latido de su corazón antes del golpe. Pronto, muchos llevaban un hacha forjada en su cinturón, una hoja por un lado, una pipa por el otro, humo antes de la batalla, acero después. En las llanuras, sin embargo, los guerreros necesitaban un arma rápida que pudiera alcanzar lejos. Tribus como los Lakota, Cheyenne, Comanche, Arapaho, Kiowa y Pies Negros, cada una encontró su camino. Aunque mencionamos que las hachas de hierro llegaron a través del comercio, muchas tribus todavía confiaban en la piedra. Elegían piedras de río lisas, hacían una ranura en el medio y la rodeaban con una rama verde flexible. El cuero crudo húmedo la sujetaba firmemente y al secarse se contraía y fijaba la piedra en su lugar. Se podía sentir como la madera y la piedra se movían como una sola unidad. Luego, después de la aparición de los caballos, los mangos se hicieron más largos. Desde la espalda de un caballo, un hombre podía balancearse más ampliamente, golpear más fuerte, y en los bosques las armas se hacían más pequeñas. En espacios confinados, movimientos más rápidos, un hombre podía esperar en silencio y luego asestar un golpe rápido, un golpe seco con el hacha. Rápido, silencioso, listo. En el frente, sin embargo, un enemigo herido no siempre sobrevivía. Hay historias duras de la guerra de 1812. Algunos prisioneros eran asesinados después de ser capturados con un tomahawk. Esto no se consideraba crueldad. Era la guerra tal como la conocían. No dejes atrás a alguien que pueda regresar. Después de una batalla, Frenchtown, la gente recordó. Recuerda Racing, decían. Y lo que más temían era el tomahawk. Pero los tomahawks no eran solo para el combate cuerpo a cuerpo. También se podían lanzar. No siempre, pero en el momento adecuado funcionaba. Algunos guerreros entrenaban desde la infancia, golpeando objetivos a 50 o incluso 70 pies. Solo un silbido y un golpe. Las tribus del este eran conocidas por esto. Las historias cuentan sobre centinelas eliminados con un solo lanzamiento silencioso. Una historia, mitad verdad, mitad leyenda, cuenta sobre un colono que cabalgaba a toda velocidad. Un tomahawk de pipa le golpeó la espalda. No lo mató, pero aún así lo alcanzó. Lanzar era arriesgado. Te despojabas de tu arma. No se hacía por capricho. Tal vez era el primer movimiento, a veces el único, o un hombre podía llevar dos, uno para lanzar, otro para sí mismo. Y por supuesto, las masas eran más difíciles de lanzar, demasiado pesadas, pero algunos tipos funcionaban como los palos de conejo, pesos atados a cuerdas. Sin embargo, un palo o un hacha voladora podían desestabilizar a un enemigo, romper su formación, impactarlo. Luego el guerrero se lanzaba al ataque con un cuchillo o una segunda hacha, si era necesario, con las manos desnudas, y los combatientes coloniales lo notaron. Jefes como Rogers enseñaron a sus Rangers a disparar una vez y luego atacar con cuchillas. Los Rangers de Rogers los usaron en la década de 1750 durante la Guerra Franco-Indígena. La costumbre se arraigó. En la guerra de 1812, las unidades de la frontera todavía llevaban hachas. El mayor Robert Rogers se aseguró de ello. Las tropas regulares también las usaron. Las regulaciones del ejército de E.E.U. de 1814 decían que cada fusilero debía llevar una pequeña hacha, un rifle, un cuchillo y un hacha. Pero no solo los estadounidenses. La infantería ligera británica y los Jaggers alemanes también los usaron.
Era necesario allí, en los bosques, en el sendero. Cuando tu rifle se atascaba o te quedabas sin municiones, una cuchilla podía salvarte. Así que sí, esto no era nuevo. Los guerreros indígenas lo hacían mucho antes que ellos, pero de cerca el daño era terrible. Una masa de guerra bien usada podía destrozar un cráneo. Los sombreros no ayudaban, los cascos no ayudaban. Podía romper costillas, aplastar pulmones, y eso era solo una piedra en un palo. Sin embargo, los tomahawks cortaban más profundo. Las hojas de metal eran lo suficientemente afiladas como para atravesar el hueso. Los guerreros no desperdiciaban golpes, apuntaban al cuello, a la cabeza. Muertes rápidas, cueros cabelludos limpios. Algunos informes decían que a las personas se les rompía la cabeza, a otras se las encontraba sin cueros cabelludos. Esos eran signos de batalla. El silencio también importaba. Saben, al amanecer, durante las incursiones, la velocidad y la sorpresa eran clave. Los rifles revelaban tu ubicación, las masas, número. El miedo también era un arma. Cuando los guerreros atacaban con los tomahawks en alto, incluso las tropas entrenadas a veces se desmoronaban. Una vez que la línea se rompía, la batalla terminaba. Así sucedió en Little Big Horn. Las líneas se dispersaron, siguió el caos. Los guerreros Oglala, Cheyenne y Sioux se lanzaron, demasiado cerca para disparar. Solo el olor a sudor, humo y sangre. Algunos soldados fueron fusilados, otros descuartizados. Muchos fueron rematados con mazas y hachas, cráneos destrozados, extremidades cortadas. Las secuelas hablaban por sí solas. Además, a veces los tomahawks terminaban el combate. Entre los iroqueses y otros pueblos del este, la paz tenía su símbolo. Ellos enterraban el hacha de guerra. No era una figura retórica. Lo hacían de verdad. Los jefes clavaban los tomahawks en el suelo para mostrar que la guerra había terminado. Sin palabras bonitas, solo acción. En 1680 se reunieron jefes Mohawk y oficiales ingleses. Cada uno enterró un arma, una de cada lado. Así sellaron la paz. El tomahawk de pipa se convirtió en algo más. Los jefes lo pasaban como una promesa. Los agentes de EEUU los daban como regalos. Los ancianos los usaban en los fuegos del consejo, en las negociaciones de tratados. No fumaban cualquier pipa, fumaban esta, la que tenía la hoja. El humo ascendía y las palabras ascendían con él. Creían que el Creador escuchaba. Los forasteros lo llamaban la pipa de la paz. Sonaba simple, pero no lo era. Para los que estaban en el círculo, era serio, más fuerte que las palabras en papel. Incluso en fotos antiguas se puede ver un jefe sosteniendo un tomahawk de pipa durante la firma de un tratado. Era parte de la promesa. Las tribus lo pasaban en círculo alrededor del fuego. Cuando te llegaba a ti, hablabas y todos escuchaban. Incluso después de que la lucha cesó, la gente recordaba. A finales de la década de 1800, las tribus realizaban powwows, donde los veteranos bailaban con armas antiguas en honor al pasado. Las masas y los tomahawks todavía se portaban y se respetaban. Se pueden ver hoy en día en las reuniones. Los bailarines llevan palos con forma de masas de guerra, tomahawks antiguos que se sostienen con cuidado. Quizás la hoja ya esté roma y el mango pulido, pero todavía habla. Una vez que el arma estaba hecha, aún no estaba terminada. Necesitaba un propósito. Necesitaba un espíritu. Muchos guerreros se iban solos a las colinas, al agua, ayunaban, rezaban, esperaban una visión. Tal vez veían un oso, un halcón, una tormenta. Y eso se convertía en su guía, su fuerza. Si un guerrero veía un oso, podía coser piel de oso a su tomahawk, o garras, o tallar la cara de un oso en una masa. En esencia,
era una oración materializada en madera, y a medida que la frontera cambiaba, también lo hacían sus herramientas, pero incluso cuando los rifles se volvían más ruidosos, las viejas hojas aún tenían algo que decir. Parte tercera. El cambio de los tiempos. Y con el tiempo, los colonos se dieron cuenta, vieron cómo luchaban los guerreros indígenas, vieron sus herramientas, vieron lo que podía hacer una masa de guerra, especialmente una con forma de culata de rifle. Algunos incluso las copiaron. Verán, en la frontera todo se movía en ambas direcciones, ideas, ropa, armas. Un trampero podía llevar un tomahawk, un soldado podía aprender a usar una maza. Era una tierra dura. La gente aprendía rápido. Tenían que hacerlo. Todo trampero tenía uno, al igual que la mayoría de los colonos. Al principio eran herramientas para cortar leña, clavar estacas, desollar animales y, si era necesario, para el combate. Una herramienta, muchos usos. Lewis y Clark daban tomahawks como regalos a los jefes indígenas. Escribieron sobre ello en sus diarios. Su gente también llevaba hachas. Las usaban cuando llegaban los problemas. Y llegaban, pero no solo ellos. Si te atrapan estas historias, visita nuestro canal después de este episodio. Tenemos mucho más. Las tribus indígenas más formidables, lo que casi quebró la expedición de Lewis y Clark, historias brutales de supervivencia en la frontera, consejos, truco tras truco, todo eso. Pero sí, la gente de la frontera aprendió rápido. Observaron cómo los indígenas usaban las armas y los copiaron. El tomahawk en el cinturón se convirtió en estándar. Pesaba menos de 2 libras. Era más fácil de llevar que un hacha grande. En las montañas rocosas, muchos usaban el hacha de la compañía de la bahía de Hudson. Tenía una hoja más ancha, el mismo propósito, buena para cortar, buena para el combate. Durante las guerras seminolas, los soldados de llevaban cuchillos Bowie y hachas, y no fue por casualidad. Necesitaban herramientas que funcionaran en los densos pantanos de Florida. Las bayonetas eran inútiles en la maleza, pero un tomahawk que podía cortar tanto lianas como huesos. El tomahawk también penetró en la mente de la gente. La palabra provino del idioma algonquino y para el siglo XVII ya estaba en inglés. Para el siglo XIX, los periódicos usaban la palabra tomahawk para describir un ataque de guerreros indígenas, incluso si no era cierto. Libros como El último de los mohicanos mantuvieron esta imagen. En él, los hurones usaban tomahawks, lo que ayudó a cimentar esta arma en la memoria estadounidense. Verán, la mayoría de la gente pensaba que cada guerrero indígena tenía uno, pero no siempre era así. Sin embargo, la imagen perduró. Y saben, en la guerra civil, algunas unidades confederadas del territorio indio llevaban tomahawks, cherokees, creeks, un rifle en una mano, un tomahawk en la otra. Un siglo después, en Vietnam, algunos soldados estadounidenses los volvieron a llevar. Incluso ahora existen tomahawks modernos. Algunos soldados todavía los llevan. Al fin y al cabo, es más que una simple hoja. La forma sigue importando, y todavía corta. Incluso la moda lo adoptó. Un grupo blanco llamado Improved Order of Red Men usaba símbolos de tomahawk en sus rituales. Era una pretensión, no indígena, pero el símbolo seguía teniendo peso. Los colonos a veces colgaban réplicas de tomahawks sobre las chimeneas como recuerdos, pero el significado estaba ahí. Supervivencia en la naturaleza, fuerza. A finales del siglo XIX, los rifles y revólveres se impusieron. El tomahawk ya no se usaba en combate, pero no desapareció. Se quedó en las historias, se convirtió en un símbolo de la antigua frontera, un recuerdo tallado en madera y hierro. Y estas historias vivieron. Flying Hawk
un guerrero Oglala Sioux, dio una entrevista conocida después de la batalla de Little Bighorn. Describió cómo atacaron a las tropas de Custer. Dijo, el polvo era denso y apenas podíamos ver. Nos abrimos paso directamente hacia los soldados y matamos a muchos de ellos con nuestros arcos, flechas y tomahawks. Caballo Loco estaba al frente de todos y mató a muchos con su maza de guerra. A pesar de que ambos lados tenían rifles, la mayor parte de la lucha fue cuerpo a cuerpo. Las armas tradicionales, mazas, tomahawks, seguían siendo mortales, y la maza de Caballo Loco se convirtió en parte de la historia de la victoria. Otra historia provino de la tradición oral Cheyenne. Una mujer llamada Woman Rode Bison se convirtió en leyenda en la batalla de Rosebud, solo una semana antes de Little Bighorn. Salvó a su hermano derribando a un guerrero Crow de su caballo. Se hizo famosa, y algunos Cheyenne dicen que en la batalla de Little Bighorn fue ella quien golpeó a Custer. La historia dice que ella cabalgó en el caos y lo golpeó en la parte posterior de la cabeza con una maza parecida a un tomahawk. Él cayó. Luego, otra mujer Cheyenne, ya sea Moving Robe o Annie Cheyenne, lo atravesó con una lanza, y después de la muerte de Custer, otros le perforaron las orejas con punzones de coser para que pudiera oír mejor en el más allá. Los historiadores todavía discuten qué sucedió realmente, pero la historia de Woman Rode Bison sigue siendo fuerte. Demuestra que las mujeres también tomaban armas cuando era necesario, y sus acciones se convertían en leyenda. Otra historia es de 1813, la masacre de Fort Mims, que mencionamos brevemente antes. Un superviviente, Joseph Jacko, relató más tarde lo que vio. Los palos rojos de los Creek asaltaron el fuerte. Él escapó saltando sobre cuerpos y huyendo al bosque. Dijo que los guerreros golpeaban con mazas y tomahawks a los colonos, hombres, mujeres y niños. Uno le lanzó una maza de guerra, pasó a pulgadas de su cabeza. Creía que sobrevivió solo por suerte y la confusión. Historias como esta se difundieron a través de los periódicos, impactaron al público. La maza de guerra se hizo conocida como un símbolo de conflicto brutal, y fue entonces cuando la frase «levantaron el palo rojo» pasó a significar que la guerra había comenzado. Además, Tecumseh, el jefe Shawnee, llevó un tomahawk único durante la guerra de 1812. Un extremo era una pipa, el otro una hoja, posiblemente un regalo de los británicos. En la batalla del Támesis en Ontario, lideró un ataque contra las tropas estadounidenses de Kentucky. Cuando su pistola se atascó, un oficial estadounidense escribió más tarde que Tecumseh lanzó su tomahawk al enemigo y sacó su cuchillo. Momentos después, fue disparado, según se dice, por el coronel Richard M. Johnson. Después de la batalla, un teniente estadounidense tomó el tomahawk de Tecumseh como trofeo. Sangriento, fue exhibido más tarde en Kentucky. Y luego está Simon Kenton, un hombre de la frontera que fue capturado por los Shawnee en 1778. Lo obligaron a correr por la carrera del guante y más tarde lo condenaron a